cuando descubrí este incidente, fue más decepcionante y doloroso que nunca. Sin embargo, en lugar de enojarme, decidí actuar y hacer un plan para vengarme. Hola, dédites, pónganse cómodos, porque esto va a ser un viaje largo. Descubrí que mi esposa me había engañado durante unos 4 años e incluso llegó al extremo de dejar a nuestro hijo en el hospital solo para poder divertirse con su amante. Mi mundo y todo en lo que creía se vino abajo. Por supuesto, no podía dejarlo pasar. Así que decidí arruinarle la vida y hacerle arrepentirse de haberme engañado. Tengo 33 años y mi esposa Nina tiene 32. Llevamos casados 12 años, así que mucho tiempo. Tenemos 2 hijos, Star, que tiene 12 años, y Neo, que tiene 6 años. Mi esposa y yo nos conocimos en la boda de su primo cuando ella tenía 19 y yo tenía 20. Fue amor a primera vista. Ya saben, ese sentimiento que tienes cuando conoces a alguien por primera vez y simplemente sabes que vas a pasar el resto de tu vida con esa persona. Sí. Eso es lo que sentí cuando vi a Nina, a pesar de que éramos muy jóvenes y nos casamos un año después, cuando ella quedó embarazada de nuestra hija Star. Siempre supe que iba a casarme con Nina. Así que cuando me dijo que estaba embarazada, no me importó. De hecho, estaba feliz. Convertirme en padre es una de las mayores alegrías que he experimentado. Mis padres, por otro lado, no estaban contentos y pensaban que ella me había atrapado con el bebé. No escuché a mis padres y los ignoré porque conocía a mis padres como personas orgullosas y de clase alta. Digo clase alta porque así es como a mis padres les gusta llamarse a sí mismos, jeje. Vengo de una familia con riqueza generacional y Nina no. Así que mis padres creían que si alguna vez me casaba, lo haría con alguien de una familia de clase alta. Mis padres también creían que Nina me había atrapado con el bebé porque se los había contado. Nina y yo estábamos realmente sorprendidos cuando quedó embarazada. Ella tenía un DIU, pero lo ignoramos porque sabíamos que un DIU no era 100% garantizado. Mis padres, por otro lado, estaban convencidos de que ella me había atrapado con el bebé. Creían que ella estaba después del dinero, y yo me reí de eso y los llamé locos. Soy hijo único, así que heredaría todo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que mis padres tenían razón. Y si pudiera retroceder el tiempo, les habría hecho caso. Mis padres, sin embargo, se negaron a tener algo que ver con la boda a menos que Nina enviara un acuerdo prenupcial para evitar discusiones en caso de que no fuera un gran problema y ella lo firmara voluntariamente. Tuvimos una boda de destino porque siempre había sido el sueño de Nina. Yo era más de una persona discreta. Hay una indiferencia que viene con haber nacido en la riqueza. Supongo que me había acostumbrado a eso y ya no me sorprendía. La vida había sido así desde el día en que nací, así que, ¿por qué debería sorprenderme ahora? Nina, por otro lado, venía de un hogar pobre, así que no estaba realmente acostumbrada a ello. Quería una boda grande y eso es lo que tuvimos. A mí no me importaba mientras ella estuviera feliz. Y así seguí adelante con lo que ella quería. Mis padres pagaron por la boda porque Nina y yo no podíamos costearla ya que ambos todavía estábamos estudiando. A pesar de que a mis padres no les gustaba Nina, yo ya había decidido casarme con ella, y no tuvieron más remedio que asistir y pagar por la boda tal como estaba. O ellos pagaban o yo lo haría con mi fondo fiduciario. Y no querían eso. Mis padres creían que si lo pagaba con mi fondo fiduciario, gastaría todo el dinero. Era un pensamiento gracioso y absurdo porque mi fondo fiduciario contenía millones. Yo era lo que se llama un Baby of Trust Fund, jeje. Pero de todos modos, la boda se llevó a cabo. Aparte de los comentarios sarcásticos ocasionales de los padres y familiares de Nina, quienes sentían que mis padres y miembros de mi familia eran orgullosos, y eventualmente una pelea a gran escala entre ellos. Jeje. El matrimonio siguió sin problemas. Los primeros años de matrimonio, Nina y yo nos ocupamos con la universidad y cuidando a nuestra hija, Star. Y después de graduarnos, las cosas se relajaron un poco. Empecé a trabajar para mi papá y ganaba cerca de 7 cifras al año. Eso me convirtió en el único proveedor en la casa, lo cual no me importaba. Nina no quería ser ama de casa a tiempo completo. Así que consiguió un trabajo muy flexible en un negocio local que pagaba bien y también le permitía tiempo para los niños. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, Nina se acercó a mí y dijo que quería hablar sobre algo sensible.
Le dije que adelante y entonces tocó el tema de los tríos. Me sorprendió ya que era algo de lo que ambos habíamos discutido y acordado que nunca nos involucraríamos. Ambos habíamos acordado que nunca nos involucraríamos en eso, ya que no queríamos tener el miedo de que nuestra pareja estuviera engañándonos con la otra persona a nuestras espaldas. Además, nuestra vida sexual era muy activa, así que no había necesidad de eso, o eso pensaba yo. Nina luego me dijo que ya tenía a alguien en mente y que pensaba que sería una buena experiencia para nosotros. Le pregunté quién tenía en mente y mencionó a Jason, un amigo suyo que estuvo en nuestra boda. Era un amigo de secundaria de ella. Él y Nina eran cercanos, pero no demasiado cercanos como para provocar celos, o eso pensaba yo. Jeje. Me dijo que él era bisexual y que pensaba que estaría dispuesto a hacerlo. Le recordé nuestro acuerdo y que no quería involucrarme en eso ya que sentía que no sería bueno para nuestro matrimonio. Noté que estaba muy triste por mi rechazo, pero no le di demasiada importancia. Asintió y me dijo que solo había querido intentar abordar el tema conmigo y que no me forzaría. Me dijo que cada vez que cambiara de opinión, podría hablar con él. Le dije que no creía que cambiara de opinión y ella dijo que eso también estaba bien. Y la conversación terminó hace aproximadamente un mes. Mi esposa estaba en el trabajo y yo también estaba en el trabajo. Nuestros hijos estaban en casa con la niñera. Mi hijo tiene una alergia severa a los cacahuates, así que no puede comer nada como cacahuetes enteros, mantequilla de maní, aceite de maní, alimentos procesados que contengan maní, ya saben, cosas así. Así que generalmente tratamos de evitarlos. Irónicamente, a mi hija le gustan los cacahuates, por lo que suele guardar sus bocadillos en una mini nevera en su habitación para que mi hijo no tenga acceso a ellos. Mi hijo sabe que no debe comer cacahuates, pero podría no saber si un alimento procesado o chocolates y dulces contienen trazas de cacahuates. Así que, de nuevo, es mejor prevenir que lamentar. Según la historia, la niñera y mis hijos me contaron lo que había pasado. Mi hija tomó un bocadillo de chocolate que contenía trazas de cacahuate y lo estaba comiendo. Sin embargo, se distrajo cuando la niñera la llamó para ayudar con algo. Entonces, mi hija dejó el bocadillo en la nevera principal para recogerlo de nuevo después de terminar. Mi hijo fue a la nevera en busca de un bocadillo y lo encontró, y entonces lo comió porque le encantaba el chocolate. Además, no hay ninguna regla en la casa contra comer los bocadillos sobrantes en la nevera, ya que todos están de acuerdo con eso. Empezó a tener una reacción alérgica severa, anafilaxia. Y por alguna razón, que desconozco, su EpiPen no estaba por ninguna parte. Créeme, me quedé en shock cuando lo escuché. Usualmente mantenemos un buen suministro de EpiPens por si acaso. De todos modos, la niñera llamó inmediatamente a la ambulancia y ella y mi hija acompañaron a mi hijo al hospital. La niñera sabe que mi esposa tiene un horario más flexible que el mío y que, en una emergencia, mi esposa suele ser la primera a la que se llama. Ella llamó a mi esposa. Mi esposa llegó al hospital y se fue. Según lo que me dijo la niñera, llamó a mi esposa durante horas sin que ella contestara. Y luego, cuando mi esposa respondió y llegó al hospital para ver a nuestro hijo, murmuró algo sobre que no era lo suficientemente grave y luego le dijo a la niñera que tenía un trabajo serio que hacer y se fue dejándolos en el hospital. La niñera era temporal por unas horas ya que nuestra niñera habitual se sentía mal. Era casi hora de que la niñera se fuera, ya que ella nos había dicho inicialmente que no podía quedarse todo el día hoy debido a eso. Estaba asombrada de que mi esposa la hubiera dejado en el hospital sin indicaciones sobre qué hacer. Así que me llamó. Yo estaba en una reunión que estaba a punto de terminar, así que no pude contestar su primera llamada. Pero la llamé tan pronto como pude una vez que terminó, lo que fue aproximadamente 5 minutos después. Sonó tan aliviada cuando contesté y me puso al tanto de lo que había pasado. Cuando le pregunté sobre mi esposa, me dijo que mi esposa había dicho que no era grave y se había ido. Me sorprendió ya que mi esposa no solía ser así. Inmediatamente fui al hospital para pagarle a la niñera y recoger a mis hijos. Por supuesto, me aseguré de darle una propina a la niñera. El doctor dijo que la reacción de mi hijo no había sido grave ya que habían llamado a la ambulancia a tiempo y que estaba libre para irse después de un chequeo de rutina que pronto terminó y nos fuimos. De camino a casa, me detuve en el lugar de trabajo de mi esposa para ver cómo estaba. Imaginen mi sorpresa cuando el jefe de mi esposa me dijo que ella había salido horas atrás, alegando una emergencia. Internamente, estaba en shock. ¿Por qué había salido mi esposa del trabajo?, me pregunté.
Lo habría entendido si la hubiera encontrado en el hospital. Pero si no era por la alergia de nuestro hijo, ¿cuál era la emergencia? Inmediatamente me preocupé porque asumí que mi esposa debía estar sintiéndose mal y eso debió haberla hecho salir y regresar a casa. Así que, amigos, imaginen mi sorpresa cuando descubrí que mi esposa no estaba en casa. Y cuando llamé a su teléfono, me dijo que estaba en el trabajo. Inmediatamente me puse suspicaz. Decidí no confrontarla con su mentira y le dije que acababa de salir de su lugar de trabajo hace 30 minutos. Tenía la sensación de que si la confrontaba, solo lo cubriría con otra mentira. Así que actué como si no supiera nada. Le informé sobre lo que había dicho el doctor acerca de nuestro hijo cuando ella preguntó y luego le dije que estaba esperando a que llegara a casa. Cuando mi esposa llegó a casa, actué como si no pasara nada. Bromeamos, reímos y cenamos juntos, luego acostamos a los niños. Hablamos antes de que ella se fuera a la cama y le dije que tenía que trabajar hasta tarde y ella estuvo bien con eso porque era algo que solía hacer. A veces, esperaba a que ella se durmiera y mientras tanto, jugaba juegos en mi laptop en mi oficina. Luego, después de unas horas, cuando estaba seguro de que ella estaba dormida, fui a nuestra habitación y tomé su teléfono. Desbloquear su teléfono fue fácil ya que conocíamos las contraseñas del uno del otro. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que mi esposa no me había dado ninguna razón para dudar que me estaba engañando. Ella cubría todo tan bien, desde darme mentiras razonables sobre sus ausencias hasta asegurarse de que tuviera todas las contraseñas y acceso a todos sus dispositivos para que nunca sospechara que estaba escondiendo algo. Mi esposa era lista, pero yo era más listo. Desbloqueé su teléfono con su contraseña y revisé todo, desde su WhatsApp hasta sus mensajes y sus fotos. Revisé todas las aplicaciones de mensajería en su teléfono que sabía que usaba regularmente. Al principio, ignoré Facebook porque no era algo que mi esposa usara con regularidad. Ella lo usaba esporádicamente para revisar actualizaciones de sus viejos amigos de secundaria y familiares distantes, y también para asegurarse de que las personas que no tuvieran su número o Gmail pudieran contactarla, como, digamos, un viejo amigo de la secundaria que quería reconectar. Pero al darme cuenta de que había revisado todo y no encontré nada ni evidencia de su infidelidad o planificación, decidí revisar su Facebook y al abrirlo, me di cuenta de que había un bloqueo de aplicación. Inmediatamente me puse suspicaz y mi sexto sentido estaba alerta. ¿Por qué había un bloqueo de aplicación en su Facebook cuando no había bloqueo en sus otras aplicaciones? Tampoco sabía la contraseña del bloqueo de la aplicación y ni siquiera podía adivinarla. La pregunta de seguridad era una sola pregunta. Decía, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños?, me pregunté. Intenté con mi cumpleaños, el de nuestro hijo, el de su papá, e incluso el de su abuelo, sin éxito. No pude adivinar de quién era ese, su. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo. Mi esposa tenía un iPad que solía usar, y su Facebook probablemente todavía estuviera conectado en el iPad. Ella había conseguido un nuevo iPad y lo había dado a nuestros hijos, pero no recordaba que hubiera cerrado sesión en el antiguo iPad. De hecho, su antiguo Gmail todavía estaba conectado en el iPad. Decidí esperar hasta el día siguiente. Esperé a que mi esposa se fuera al trabajo y a que mis hijos se fueran a la escuela. Luego busqué el iPad después de que ella había conseguido el nuevo y lo había dado a los niños. Nuestros hijos eventualmente lo habían descartado cuando obtuvieron uno nuevo. A pesar de eso, el iPad aún funcionaba perfectamente. Así que lo encendí de nuevo y lo cargué. Después de esperar un tiempo para que el iPad se cargara, lo desbloqueé y revisé Facebook. Tenía razón. Su Facebook aún estaba conectado en él. Inmediatamente fui a revisar sus mensajes y fue entonces cuando mi mundo se desplomó. Mi esposa me estaba engañando con un amigo de la secundaria llamado Jason, el mismo Jason con el que ella había sugerido que tuviéramos el trío. Ahora todo tenía sentido. Había toneladas y toneladas de mensajes que databan de meses atrás. Mi esposa había estado en una relación con este tipo durante mucho tiempo. Había muchos mensajes entre ellos burlándose de mí, burlándose de la esposa de Jason, que también estaba embarazada. Mi esposa también le había estado dando dinero a este tipo. Ella había estado sacando dinero de nuestras cuentas de ahorro y dándoselo a este tipo. También vi mensajes en los que organizaban puntos de encuentro. La mayoría de las veces, cuando mi esposa me decía que iba a hacer un viaje con amigas, era todo un plan para encontrarse con este tipo y pasar tiempo con él.
Mi esposa incluso le había revelado al tipo que la única razón por la que se había juntado conmigo en primer lugar era por el dinero y que me había atrapado con el bebé. Mi mundo se desplomó. Estaba en shock, a punto de llorar. Mi esposa, a la que amaba tanto y que también pensaba que me amaba. Pensaba que éramos la pareja perfecta. Claro, nadie en la tierra es perfecto, pero nos complementábamos tan bien. Nos entendíamos. Comunicábamos bien. Todo estaba yendo tan bien. Disfrutábamos genuinamente pasar tiempo juntos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto?, me preguntaba. Nuestra vida sexual era excelente y ella no estaba bajo ningún estrés en el trabajo. Ella tenía un trabajo muy flexible. Yo era el único proveedor del hogar. Ella no pagaba ninguna factura. Le permitía usar su salario para lo que quisiera. Y no solo su salario, sino también cualquier cantidad que quisiera tomar de nuestra cuenta conjunta. De hecho, mi esposa era muy derrochadora, pero yo lo toleraba porque sabía que no tuvo mucho durante su crecimiento y esto era su manera de compensarlo. Estaba entrando en una espiral descendente. Continué leyendo los mensajes, aunque seguían lastimándome, porque quería conocer todo lo que había dicho. En un momento, algo en mí se rompió y me di cuenta de que me aseguraría de que ella se arrepintiera de esto, tomando capturas de pantalla de tantos mensajes como pudiera. Hice justamente eso y las envié a mi teléfono. Decidí esperar unas semanas más y reunir más pruebas, además de esperar hasta que decidieran encontrarse nuevamente. Así podría aparecer en su punto de encuentro y sorprenderlos. Mi esposa llegó a casa por la noche y actué como si todo estuviera bien. Fingí como si no acabara de descubrir que ella me había estado engañando durante mucho tiempo y que incluso había estado quemando mi dinero con el tipo. No es de extrañar que ella hubiera sugerido el trío. Quería una manera de introducir a Jason en nuestras vidas para que pudiera estar con él y no sentirse culpable. Fingí que estaba feliz de verla y actué como si no quisiera vomitar y mostrarle los mensajes y pedirle que se explicara. Ella no tenía ni idea y ni siquiera sospechaba nada. El plan y la primera fase estaban en marcha. Encontré un ritmo constante usando el iPad para tomar capturas de pantalla de sus conversaciones adúlteras y enviarlas a mi teléfono, luego eliminando todas las huellas de ellas del iPad. Luego contraté a mi abogado para que redactara los documentos de divorcio que le entregaría. No pasó ni una semana antes de que ellos estuvieran planeando encontrarse nuevamente. Decidieron encontrarse en un hotel. Y eso fue lo que puso en marcha la segunda fase de mi plan. Hasta ese momento, había tomado unas semanas libres del trabajo diciéndole a mi papá que tenía una emergencia familiar. No le había dicho específicamente qué había pasado porque sabía que mi padre se reiría en mi cara y me leería el discurso de, te lo dije. Reiteraría eso múltiples veces. Y sabía que siempre lo mencionaría en el futuro. Sin embargo, no le conté a Nina sobre las semanas que había tomado de trabajo. Fingí un resfriado por la mañana y le dije que me quedaría en casa a descansar y trabajar desde casa cuando me sintiera mejor. Los niños también se habían ido a la escuela. Me quedé en casa y monitoreé su conversación a través del iPad y tomé capturas de pantalla hasta que Nina llegó al hotel antes que él y reservó la habitación del hotel. Luego le dijo el número de la habitación del hotel en el que estaba para que él subiera a encontrarla sin siquiera preguntar en la recepción. Tomé más capturas de pantalla de la conversación y guardé el iPad en mi oficina. Luego fui a mi impresora y imprimí muchas de las capturas de pantalla en papel físico y fotocopié muchas copias. Guardé algunas en un sobre grande y otras las tenía en las manos. Conduje hasta el hotel y subí a la habitación. Ni siquiera necesitaba preguntar en la recepción porque ya conocía el número de la habitación gracias a su conversación en Facebook. Llegué a la habitación y toqué la puerta. Jason respondió desde dentro preguntando quién era. Y le dije que era el servicio a la habitación. Dijo que no había pedido servicio a la habitación. Y le dije que era un servicio a la habitación complementario. Supongo que decidió que no había daño en abrir, porque se acercó a la puerta. La expresión de shock en su rostro valía la pena grabar. Estaba sin camiseta y solo tenía una toalla puesta. Al verme, su mandíbula se cayó de forma casi cómica. «LOL». Escuché la voz de mi esposa preguntándole qué pasaba. Así que lo empujé suavemente a un lado para que mi esposa viera que era yo. Ella estaba acostada en la cama y solo se cubría con la colcha, claramente desnuda debajo. Cuando me vio, casi se convirtió en piedra.
Uno pensaría que era Medusa por la forma en que se congeló. LOL. Noté que estaba al borde de un colapso, así que lancé los papeles impresos de sus conversaciones que tenía en la mano y me fui. Salí tan rápido que mi esposa ni siquiera recuperó el sentido para perseguirme. Antes de que pudiera hacer eso, ya estaba casi fuera del hotel. Fui a mi auto y lloré durante 30 minutos seguidos. Había tenido unos días para prepararme para esto, pero nada puede prepararte realmente para ver esto. Pensaba que había superado el dolor y la traición, pero verlo físicamente me rompió. Me sentí inválido e insuficiente. Internamente resolví hacerle la vida un infierno a mi esposa y a Jason. Conduje a casa y en cuanto llegué, llamé a mis padres y les pregunté si podrían cuidar a los niños con tan poco aviso, ya que no vivían lejos de la escuela de los niños. Les expliqué todo lo que había pasado, pero les pedí que no se lo contaran a nadie todavía porque no estaba listo para contarle a nadie. Mis padres entendieron y aceptaron cuidar a los niños. Comprendieron que debía estar pasando por mucho emocionalmente en ese momento. Mi papá incluso dijo que se regocijaría de haber tenido razón, pero solo después de que yo hubiera pasado el duelo y superado el dolor. Inmediatamente empaqué ropa y cosas suficientes para los niños para unas semanas y llamé al conductor para que los recogiera. Mis hijos no iban en el autobús escolar y eran recogidos todos los días por nuestro conductor. Le di el equipaje al conductor y le instruí que recogiera a los niños de la escuela una vez que salieran y los llevara a la casa de mis padres. Sabía que eso no era realmente ideal ya que mis hijos estarían muy confundidos. Pero resolví que solo necesitaba superar esta semana y la siguiente iría a recogerlos y les explicaría todo de una manera que pudieran entender. En unas pocas horas, Nina llegó a casa llorando, suplicando y mostrando un gran drama. Me rogaba, diciendo que superaríamos esto juntos, a lo que le respondí que estaba delirando. Le dije que quería que se fuera de la casa, pero no antes de que subiera a recoger los papeles de divorcio. La senté y le dije que podíamos hacerlo de dos maneras. 1. Podríamos ir a la corte y pelearlo. O 2. Podría firmar los papeles de divorcio y todo estaría bien. Si elegía la primera opción, me aseguraría de exponerla a ella y a Jason a todos, incluyendo a la esposa de Jason y hasta al jefe de Jason y al jefe de mi esposa. También me encargaría de contarle a cada miembro de nuestras familias. Pero si elegía la segunda opción, no le diría a nadie. Y si alguien me preguntara por qué nos divorciamos, simplemente les diría que nos habíamos distanciado. Ella estaba en shock. Dijo que no quería el divorcio en absoluto y quería que habláramos sobre ello. Pero le dije que eso estaba fuera de la mesa y que no iba a suceder, incluso si ocurriera un milagro. Debió haberse dado cuenta de que estaba en serio porque me pidió que le dijera los términos de la segunda opción. Sabía que estaría en graves problemas si lo contaba. Sonreí. Los términos eran simples. Yo obtendría la custodia de los hijos y si ella quisiera tener derechos de visita, serían visitas supervisadas. Estaba bastante seguro de que las visitas supervisadas no se mantendrían en la corte porque ella no era una criminal en absoluto y no representaba un peligro para los niños. Pero aún estaba dispuesto a intentarlo. Si las visitas supervisadas no se mantenían, entonces podría tener fines de semana. No recibiría pensión alimenticia ni nada de mi parte. Ya teníamos un acuerdo prenupcial, así que no estaba realmente preocupado por cómo se dividirían las propiedades. Internamente agradecí a mis padres, por primera vez, por insistir en un acuerdo prenupcial. Ella estaba en lágrimas. Pasó los siguientes 5 minutos tratando de convencerme, diciendo que fue un error. Que no lo quiso decir. Me dio todas las excusas posibles, pero era obvio que no las estaba creyendo. Le pedí que firmara los papeles de divorcio, pero se negó. Así que le dije que se fuera de la casa. No me importaba si se negaba a firmar los papeles, porque sabía que eventualmente cedería. Así había sido siempre. Sabía que pasaría unos días pensando y tratando de convencerme. Y luego, cuando viera que estaba firme en el divorcio, finalmente los firmaría. Mientras tanto, la he echado. Le di 5 minutos para empacar sus cosas y luego le dije que se fuera. Me preguntó qué les diría a los niños, y le dije que sabía qué decirles y que no se preocupara porque no les contaría a los niños sobre su infidelidad. Así que aquí estoy ahora, solo en casa, llorando y ahogando mis penas con una botella de vino. Honestamente, no sé qué hacer ya. Así que decidí venir a Reddit para ver si alguien había pasado por algo similar o algo.
Me siento como si alguien hubiera sacado la piedra bajo mis pies, como si todo lo que sabía hubiera sido una mentira. Honestamente no sé hacia dónde ir a partir de aquí, pero estoy intentando con todas mis fuerzas ser fuerte.